Déjeme darle la bienvenida a mi compañero Javier Segarra. Sí, tiene un nombre un poco extraño, pero no es mi culpa. Usted ya fue a Potro. Yo hubiera querido que tenga el nombre más corto, como es el ministro de Energía y Minas. Punto. Se acabó. Buenos días, Javier. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo les va? Buenos días a los oyentes en todo el país. Aquí estamos. Bienvenidos a los que recién se unen a la señal de I-90. Tenemos al ministro, tenemos que ir a Vamos a tener al ministro unos escasos minutos nada más. Mi querido ministro, muy buenos días, bienvenido. Vamos al corte comercial, nos preparamos para regresar ya de lleno y de largo con la entrevista. Y ahí muy también bien. Ya saludamos a nuestro Big Boss, que ya se integra también a la cabina. Vamos al corte comercial. Tenemos ya aquí, saludar a Javier Segarra Ramiro, mis amigos, y ya está en la plataforma el señor ministro de Energía, querido amigo René Ortiz, con quien siempre cuento la anécdota. Lo entrevistábamos con Antonio Quesada cuando era sencillamente un asesor, un consultor de temas petroleros, pero no miento en decir que es el hombre, probablemente Ramiro, Javier, Jaime, que ya está acá con nosotros, que más sabe de petróleo del Ecuador, conjuntamente con su asesor, el doctor Fernando Santos Alvite. Con ello saludamos a Javier, Jaime también, y Ramiro, buenos días. Puede verlo nuevamente aquí, ¿no? Aquí estamos. ¿Cómo le va, jefe? ¿Todo en orden? Con el favor de Dios. Ya, buen retorno. Gracias. Ha venido alegre, ¿no? Alegre por la selección, como no puede ser de otra manera, porque esa es. Vamos a comenzar esta entrevista. ¿Te parece, Javier? Arrancas tú, luego sigue Ramiro, yo y cierra Jaime. Muy bien. Ministro, ¿cómo le va? Buenos días. Mucho gusto, Javier. Me complace saludarlo. Igual, bienvenido y gracias por aceptar esta entrevista. Colegas suyos. Gracias por aceptar esta entrevista en la plataforma. Realmente la situación de la actividad petrolera sigue preocupando al país. ¿Qué es lo que hacemos para mejorar la producción de petróleo? Excelente su pregunta. Quisiera comenzar señalando, si usted me lo permite, un principio de la industria petrolera. Esta es una industria de capital intensivo. Hay que meterle mucha plata para poderle sacar un poco de plata. Es decir, usa mucha tecnología, usa mucha gente especializada, casi podríamos señalar muy poca gente de educación primaria, secundaria. Ese contexto nos lleva a dar una reflexión en el siguiente sentido. La dependencia de Petroamazonas en la capacidad de financiamiento de sus propios programas para sostener la producción o para aumentarla depende de la capacidad del fisco. Y hemos pasado por la época más grave, que pienso yo, la época más grave. No es esta de la pandemia, es la anterior. Ya se anticipó esta debilidad fiscal. Usted recordará que habían números que superaban los 10.000 millones de dólares de déficit. Carambas, esta es una cantidad enorme. ¿Qué quiere decir un déficit? Quiere decir que no hay la capacidad instantánea para poder financiar. Y entonces entramos con esa en el 2020. Ya era una alerta, y era una alerta grave. Y el 2020 nos sorprende la pandemia. Y sí le debo contar a usted y a su distinguida audiencia que el sector petrolero, energía y todo esto estaba en la prioridad 1. Sí, porque era el sector que iba a reactivar toda la economía. Pero cambió las prioridades en el 2020 con la pandemia. Ya no sé dónde estoy, honestamente, en qué prioridad. Estar en el 8, en el 7, en el 10. Está primero todo. La salud y lo social están adelante. Entonces, eso quiere decir que los pocos recursos, porque se ha contraído la economía ecuatoriana más o menos en un 32%, lo que queda, más lo que ha podido ingresar como parte del convenio con la Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional, atienden primero
la salud. Atiende, segundo, lo social. Y no sé en qué puesto está el sector y consecuentemente ha disminuido enormemente la capacidad de financiar a Petroamazonas. Y ellos llevan el grueso de la producción, más o menos sobre los 400.000 barriles. Los otros 100.000 son privados. Estos se financian bien, se han mantenido más o menos bien. Pero la pérdida de producción que usted señala con propiedad viene del campo de manejo de la entidad estatal Petroamazonas. No tiene financiamiento, tiene que acortarse. Y hemos perdido casi 20.000 barriles. Y 20.000 barriles es una enorme cantidad de barriles. Se preguntará usted, como toda su distinguida audiencia y sus colegas, pero entonces, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es la monetización. Entonces, un campo Sacha que hoy día está en 68, que mañana podría estar en 65, porque ya no le pueden sostener la caída. Porque el dinero, el capital intensivo es para sostener la caída, mantenerla o crecerla, el barril incremental. Entonces hay que transferirla al sector privado para que le ponga otra vez en 70, en 80, en lo que da esa capacidad de ese campo, el Sacha. Estoy poniéndolo como ejemplo nada más, al Sacha, porque la caída en el Sacha ha sido dramática y entonces estamos debajo de los 60, perdón, de los 70, estamos 68, 67, entonces una manera de poder volver a la producción de 70, 75 probablemente o 80.000 barriles por día es con una inyección enorme de dinero. ¿Y para eso qué se requiere, ministro? Esa es la parte de la monetización. Ajá. ¿No? Entonces hay que transferir al sector privado esa operación. Hemos tenido experiencias. Tenemos en este momento Petroamazonas, tiene con compañías de servicios específicos unos resultados bastante buenos. Es decir, por ejemplo, la compañía Schlumberger prácticamente en el AUCA está en 79.000 barriles. Se le ha metido bastante. Claro, también le interesa al privado. Esto también es un incentivo absolutamente pertinente. El privado le interesa producir más. Y afortunadamente hemos podido mantener el mercado petrolero internacional activo con apetito de producción de crudo oriente y de crudo NAP. Entonces, hay que seguir con ese proceso. Estamos a las puertas de seguir con ese proceso. Hay 2 reformas legales, tienen que ir al Parlamento. Las 2 están orientadas precisamente a lo que yo le llamo otra vez el alivio fiscal. Y quiere decir que Petroamazonas se transfiere de ese campo, de ejemplo que acabo de ponerlo, lo pasa a la empresa privada, es la empresa privada la que tiene que poner la plata. Ya no la empresa estatal dependiendo del fisco, ¿no? Ya no dependería. Simplemente se le transfirió. ¿Se lograría o no se lograría el objetivo? Claro. ¿Y se lograría con plata privada? Claro. Entonces hay que hacerlo. Ahora, necesitamos en el Congreso, en la Asamblea Nacional Legislativa, necesitamos la respuesta. Este proyecto está listo para ser procesado. El interés personal mío como ministro, dadas las circunstancias, y dado que tenemos que aprovechar para no perder nuestra market share, nuestra parte del mercado, entonces hay que hacerlo con el carácter de emergencia. Claro, y tener en la Asamblea Nacional las fuerzas políticas adecuadas para que sea aprobado. Bueno, me toca convencerles técnicamente. Me parece. Permítame subrayarlo. No, por favor. Me toca convencer a cada uno de los legisladores técnicamente de la importancia que significa, no solamente el alivio fiscal, para poder atender lo que acabo de señalar, la parte social y la parte de salud, pero también la inyección de dinero fresco para aumentar la producción. Ramiro Cepeda continúa con la entrevista, ministro. Ministro, qué placer, encantado de saludarlo. Encantado también. Cuando usted dice convencerlos técnicamente, es más o menos como hablarles en chino a los que quieren entender en quichua.
Y voy a decir por qué. Porque monetizar es una palabra del siglo XXI para no decir privatizar, ¿ya? Y privatizar fue un discurso antinacionalista de izquierda que tuvo su fuente y tuvo su auge en gobiernos no muy lejanos y que nos puede recordar y que aún se encuentra en el imaginario colectivo de muchas sociedades y de muchas corrientes políticas que tienen poder en el país. Entonces, lo que usted dice que se necesita versus lo que otros creen que deben de conservar como soberanía, casi como que es un matrimonio que no tiene asidero y que probablemente está condenado al fracaso, ministro. Muy interesante su razonamiento. Muy interesante. Le agradezco. Porque esto revela esta combinación dual de legislador. El legislador es un político, sí, pero el legislador también representa al resto de la sociedad, que no es necesariamente política. Caso directamente relacionado con la gestión que yo hago como ministro. Y entonces mi objetivo, reitero, sería convencerlos técnicamente de la bondad de esta reforma. Y técnicamente quiere decir, en efecto, mostrarles que desde el punto de vista patrimonial, el Estado ecuatoriano no pierde el patrimonio. O sea, el campo Sacha, para seguir con el mismo ejemplo, el campo Sacha sigue en manos de Petroecuador, seguiría en manos de Petroamazonas, perdón. Después va a ser fusionada también, ese es un proceso que estoy continuándolo yo. Tiene fecha 31 de diciembre, la finalización de ese proceso de fusión de las dos Petros. Pero decía, los asambleístas tienen que mirar al resto. No todos son políticos. Habemos unos cuantos que somos técnicos. Entonces, al intentar yo, con las mejores expresiones, los mejores hechos, los mejores efectos, convencerles de que este proyecto de reforma legal es viabilizar dos cosas. Primero, el alivio fiscal, quitarle un peso. Y en segundo lugar, la inyección directa de capital fresco para el aumento de la producción. Yo creo que así de simple, al buen entendedor, pocas palabras. ¿No es cierto, don Ramiro? Sí, así claro. Debería ser. Ahora, la monetización sí es un terminajo que fue puesto en el escenario de comunicación y naturalmente es una forma de describir cómo adelantar un efectivo para precisamente llevar adelante los programas sociales y de salud que venían acarreándose con ese déficit con el que inicié mi comentario a la pregunta del señor Segarra. No es un desprendimiento patrimonial, no. Es solamente una transferencia para la administración y la operación. Pero el patrimonio y su propiedad industrial, completamente protegida en manos de Petroamazonas y posteriormente, cuando termine la fusión, en manos de la empresa estatal Petroecuador. ¿Y se va a proteger este patrimonio con la misma calidad de contratos secretos con los que se ha hecho la venta del petróleo a China? ¿O ya va a ser esto a su estilo un poco más abierto, claro y transparente? Es distinto, en efecto. El estilo, además del estilo, es completamente distinto. Es decir, la compañía que en un proceso licitatorio sea y tenga la mejor oferta en cuanto a, nuevamente, el mismo ejemplo del campo Sacha, en producción de petróleo, sería escogida, adjudicada esa compañía. Tiene la mejor propuesta. Ellos lo que hacen es producir petróleo. Si se mantiene el mismo esquema, producen petróleo para Petroamazonas. Es como un servicio, ¿no? En inglés se conocen como oil service companies.
compañías de servicios le dan un servicio. Si es que es en participación, directamente hay una forma de dividir la participación. Una parte un socio, que sería Petroamazonas, y otra parte el otro socio, que sería la compañía privada escogida. Entonces, entre las dos hacen que el conjunto, la operación conjunta, en este caso del campo Sacha, logre el objetivo, que afortunadamente es el mismo, tanto para el Estado como para la compañía privada. Pero sigue siendo una transferencia y sigue siendo protegido el bien industrial como tal. Eduardo Mendoza Paladines lo saluda ahora. ¿Cuánto, y es un gusto saludarlo, como dije al principio cuando comenzábamos, cuánto significaría económicamente o en barriles significaría monetizar el campo Sacha? Estamos pensando que debería tener un upfront cash, como se dice, es decir, un adelanto. Este es el concepto, la descripción del concepto de monetización. Un adelanto, siquiera 1.000 millones. Okay. 1.000 millones. ¿Cree usted que estando a puertas de un proceso electoral, lo escucho decir que hasta diciembre deberíamos tener esto en la Asamblea arreglado, pero a puertas de un proceso electoral, cuando juega más la política que nada, y el cálculo electoral y el cálculo personal, con una asamblea, ¿usted cree que es posible, que esto sea factible? Ya no, le estoy hablando al técnico, pero también al ministro en este momento. Sí, muchas gracias. Sí, yo creo que sí. Porque no puede pasar desapercibido que el siguiente gobierno tiene que seguir haciendo lo mismo. Es decir, ¿qué de novedad puede tener el nuevo gobierno al respecto? Cuando puede usufructuar ya de un contrato, transferido, delegado en la empresa privada, del cual se beneficia la producción de más barriles y más barriles. Y estamos hablando exclusivamente de producción, ministro. La propiedad sigue manteniéndose en la empresa, es decir, en el Ecuador. Solamente estamos hablando de la producción, ¿verdad? Correcto. Es estamos hablando solo de la producción de Sacha. Si no se ponen locos algunos, se ponen enseguida a decir que nos estamos metiendo con la riqueza del Ecuador, que es patrimonio, etcétera, etcétera. Vale la pena aclarar. Y adicionalmente, imagínese usted, todo lo que significa los impuestos. Y adicionalmente, todo lo que significa el trabajo. Es que tenemos que asociarlo con todo, porque esta industria tampoco se aleja del concepto general. La inversión genera trabajo, y el trabajo genera empleo, y el empleo genera impuestos. El impuesto genera la capacidad del gobierno de atender la obra social, la obra pública. Así de sencillo. Ministro, una final de mi parte para pasarle a Jaime Velázquez. Con todo gusto. Final, una pregunta final. Sencillamente, ¿hay algún procedimiento hacia adelante? Porque yo siempre lo sigo a usted, lo he entrevistado muchos años, Muchas igual gracias. que Javier Ramiro. ¿Hay algún procedimiento de exploración en algún tipo de fuente energética, gas, petróleo, gas licuado, alguno? ¿Se está haciendo algo más de esto? Sí, esto es una tarea que me la he impuesto, parte de un principio ahora básico, ya es mundial, que es el convenio 169 de la OIT, mediante el cual se debe realizar una consulta previa. La consulta previa en aquellas áreas de influencia en donde se puede desarrollar una actividad extractiva como petróleos. Ya están definidos los bloques, ya están. Esa parte del proceso ya está. Tiene la forma de una flecha orientada hacia el suroriente. Ahí están los bloques con los potenciales. También está el piedemonte, la cuenca progreso de la península y finalmente el offshore. Nos gastamos, como ecuatorianos, buen dinero haciendo sísmica en el offshore. Entonces los resultados también son interesantes. Cuando digo yo interesantes, permítame compartir con usted y su distinguida audiencia, quiero decir que si una compañía del tamaño de las gigantes muestra intereses porque ahí hay algo importante.
Entonces, ahí tiene usted este proceso de nueva exploración. Quiero subrayarlo, nueva exploración. Porque esto es la oportunidad de reponer las reservas consumidas. Lamentablemente, durante toda la década anterior y durante los primeros años, no se ha podido reponer un solo barril nuevo de petróleo. Ni uno solo. Nos hemos consumido los que habíamos descubierto anteriormente, pero no hemos podido reponer un solo barril. Con René Ortiz, esto también es en contra de la industria petrolera. Que la industria petrolera se basa en que en el uno por uno. Es una frase de un distinguido amigo, Jorge Pareja Cucal. Ministro, la verdad es que muy clara su explicación. Le habla Jaime Velázquez. Tengo unas preguntitas para usted con respecto al subsidio y sobre todo a la liberación del precio de la gasolina. En estos momentos, efectivamente se ha reducido ese subsidio porque se liberó el precio para que se pueda importar. Sin embargo, usted hablaba en una entrevista de que hay combustibles regulados y combustibles no regulados. ¿Cuáles son los combustibles regulados para que no le afecten ningún tipo de cambio a nivel internacional del precio? Perfecto, la pregunta es muy pertinente, porque el combustible regulado está dentro de bandas. Este es el nuevo sistema de comercio de combustibles, a precios de mercado. Sí, es a precios de mercado. Está funcionando, y le voy a demostrar que está funcionando. Se sustenta jurídicamente en lo constitucional, en lo legal, en lo reglamentario. Todo está en orden. Y el 1158 lo que le abre nuevamente es la posibilidad de un privado de tomar el rol monopólico que tiene hoy día Petroecuador, que es el único que puede importar. Entonces, al tomar una parte del rol monopólico, le resta automáticamente al fisco la posibilidad de seguir financiando las importaciones. Tomemos nota, de enero a agosto se ha gastado el gobierno 1.700 millones de dólares. Esto tranquilamente el 50% de esto podía haber sido hecho por la empresa privada. Ese es el objetivo del 1158. Y por supuesto también permite nuevos combustibles, pero el nuevo combustible con un nuevo estándar, por supuesto. El nuevo estándar es Euro 5. Ahora bien, ¿qué hace el consumidor con esta política? A pesar de que es una política de alivio fiscal, de oportunidad para el sector privado, de participar en la actividad de el comercio de combustibles. A pesar de todo eso, ¿qué hace esto? Alivia a la caja fiscal nuevamente. Y por otro lado, le permite al consumidor escoger. Tiene la opción. Puede escoger un combustible de Euro 5, que es de libre importación, o puede escoger el que esté en las bandas. Correcto. Este está regulado. Y este es, por ejemplo, gasolina extra y Ecopaís. Junio, julio, agosto, permanecieron casi inconstantes. Porque el WTI al que están referenciados, al que se vende el crudo con ese precio de referencia, y se compran los derivados con esos precios de referencia, y se compran bastantes derivados, de hasta 1.700 millones en ese periodo. Digo, hemos visto que el comportamiento del WTI ha sido lento y casi plano. Pero en septiembre subió. Entonces nosotros tuvimos que subir, pero subió unas milésimas, no todavía en las centésimas, milésimas. O sea, todavía el impacto no era importante. Pero en octubre volvió a caer. Ya está, es más bajo, 7 milésimas más bajo la gasolina Ecopaís y la gasolina extra. Entonces, está dentro de la banda, pero está protegido. Está dentro de la banda, pero está regulado. Está dentro de la banda, pero está referenciado al WTI. Pero el gobierno no pierde su capacidad. Una pregunta final, por favor. No sé si Javier o Ramiro, pero es una rápida. Exploración del gas del Golfo. ¿Hay algo, porque escuché que habían unas compañías interesadas en el tema y que habían estado conversando con ustedes? ¿Hay algo o solamente es una referencia porque alguna vez buscaron y no encontraron nada? Tal vez la mejor forma de explicarlo es que la unidad de medida ha creado una confusión. La unidad de medida es el pie cúbico. Y entonces se habla de millones de pies cúbicos. Y claro, da la impresión de millones, pero la unidad es pequeña.
Okay. Cuando la convertimos a barril equivalente de petróleo, estamos hablando de menos de 1.000 barriles. Okay. O sea, hemos declinado el campo Amistad, que tiene más de 20 años en producción. Por favor, yo mismo fui el ministro que autorizó el desarrollo del campo Amistad porque soy el ministro reincidente, ¿no? Entonces yo fui el que autoricé hace 20 años precisamente el desarrollo del campo Amistad, que había sido descubierto como 20 años atrás, igualmente por otras compañías, pero pasó desapercibido. La declinación del campo Amistad es dramática. Entonces, pero tiene una infraestructura en bajo alto, en la parte continental. Esa infraestructura es infraestructura industrial, que podría ser perfectamente utilizada. Si la empresa privada quiere ser parte de esta infraestructura, puede participar en una licitación mediante la cual puede también tomar el campo, el resto de la producción del campo Amistad, y también puede importar importar el gas natural amparado en este marco jurídico que acabo de señalar, que es constitucional, que es legal y que es reglamentario. Gracias, tiene todas ministro. esas opciones. Ahora, que lo haga el Ecuador a través de Petroamazonas, no soy partícipe de esto. El campo es demasiado pequeño, ya casi no queda gas, no hay las posibilidades ahí, los costos son altísimos. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es bastante importante. Una perforación, un pozo en el oriente, en la parte oriental, puede costar alrededor de unos 4 millones de dólares. Bueno, costa afuera, en el Amistad. Nosotros tenemos ya las referencias, clarísimas. Cuesta más de 40 millones de dólares. Y tenemos referencias que fueron de precios, de costos hasta 70 millones de dólares. No existe esa capacidad, ni en el gobierno y tampoco en Petroamazonas, como para poder aventurarse, porque esto es una aventura. Entonces, en ese contexto, aquellos interesados en que quieren participar en el desarrollo del gas de la Amistad, bueno, pues tienen que estar listos a participar en una licitación, que es lo que estamos abriendo en este momento. La licitación va a comprar lo que quede del gas Amistad, del campo Amistad, lo que vaya en el proceso de declinación, y también la importación, igualmente como los otros combustibles, para entrar en un desarrollo algo interesante. Permítame pasar el mensaje con usted. Desarrollo del mercado del gas natural comprimido para automotores, para el sector automotriz, tal como lo tienen en Argentina, como lo tienen en Chile, como lo tienen en Uruguay, en el sur de Brasil. Es mucho más barato y más limpio. Y toda la Europa. Ministro, agradecerle su amabilidad y su gentileza para con I99 98.9 y el programa Diálogo. Mandarle un abrazo. Gracias por su tiempo y seguiremos conversando. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Un gran abrazo también. De igual manera. Okay. Buenos días. Ahí estuvo el ministro de Energía y Minas.